Ahora para nuestra cuarta y última conferencia del día tenemos a la doctora Laura Coronado con el tema de rol de la inteligencia artificial en la Comisión, Prevención y el Combate de Delitos. La doctora Coronado es abogada por la Universidad de la Anáhuac y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es escritora, abogada y experta en derechos digitales. Es investigadora del Centro de Investigaciones Globales Anáhuac, de la Universidad de México Norte y del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. Hola, buenas tardes. Voy a estar como un poquito como Talía. ¿Me ven, me escuchan, me sienten? Yo espero que sí. Estoy feliz de estar con ustedes en esta semana de ciberseguridad y cerrar esta primera jornada para hablar de el rol de la inteligencia artificial en la Comisión, Prevención y Combate al Delito. Y bueno, la verdad es que hoy me queda un poquito grande, ¿no? El tema frente al espacio que tengo. Les voy a tratar de dar pues un panorama muy general acerca de lo que es inteligencia artificial y cómo está vinculada con el tema de la ciberdelincuencia. Y pues la idea es que ustedes tengan mucho interés y vayan investigando sobre esto. La verdad es que creo que hemos tenido pues un gran impacto acerca de esta nueva tecnología y la idea es no tenerle miedo, no criminalizarla, sino al contrario, aprovechar todas sus ventajas, pero también saber qué pasa del otro lado de la moneda. Y pues la primera parte que tenemos que ver el día de hoy es esta parte de la introducción de lo que es el impacto de la inteligencia artificial. Y si ustedes se fijan, bueno, aquí también ya viene aquí ya viene un poquito incluido el examen de la vista, como les mencionaba, con el tema acerca de cómo se popularizó ChatGPT. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, aplicaciones que son mucho más viejitas, aquí viene Netflix, ¿no? En 1999, que se tardó casi 3 años y medio en lograr 1 millón de usuarios. Esa es como la meta de todas las personas que se dedican a temas de tecnología. Cuando sabemos que un unicornio es exitoso cuando llega a ese 1 millón de usuarios. Si ustedes se fijan en Facebook, que surgió en 2009, pues se tardó 13 meses, más de un año, que es muy poquito frente a lo que se tardó Netflix. Y claro que esta tecnología fue abarcando cada vez más espacios, nosotros la fuimos utilizando más y vemos este boom de la inteligencia artificial con el lanzamiento de ChatGPT en 2022 y que en solo 5 días logró ese 1 millón de usuarios. Entonces estamos viendo que es una tecnología que emerge, es una tecnología diferente, es algo que nos dicen que es una nueva revolución industrial. Bill Gates habla de 4 grandes movimientos o grandes momentos de la tecnología en los últimos 25 años. Empieza a hablar del ordenador o de la computadora portátil, es decir, que ya no la tenemos que tener enchufada, ¿no? Y que en un sitio, y bueno, no nos vayamos a los 60 del siglo pasado en donde eran cuartos enteros, pero sí en donde veíamos nosotros en los 70s, 80s, en donde teníamos una computadora que era familiar, que no era tan utilizable y que además pues no podía ser portátil. Después tenemos el boom de lo que serían los teléfonos inteligentes. Es decir, ahora ya tenemos esta tecnología en donde nosotros decimos que es la oficina de nuestras manos, en donde ya tienes internet, en donde ya tienes una serie de aplicaciones que te permiten comunicarte. Después la tercera revolución es este boom de las redes sociales. Y aunque se les vea como un tema frívolo de entretenimiento, pues en realidad ya vimos que tienen efectos en la salud mental, en la democracia, en el entretenimiento, en la forma en la que nosotros nos formamos. Entonces, en realidad, lo que estamos viendo nosotros es esta serie de circunstancias, esta serie de etapas que tuvo la tecnología y que ahora tenemos con inteligencia artificial y que de pronto no sabemos qué hacer con ella. Especialmente se le ve a la inteligencia artificial como algo relacionado con el tema de vamos a perder trabajos, vamos a perder pues, esta parte del arte, ¿no? Del diseño, vamos a buscar, ¿no? Estos nuevos esquemas, nuevas tareas que vamos a hacer a través de inteligencia artificial y entonces los abogados van a dejar de existir y entonces también los contadores y los diseñadores gráficos y los psicólogos y empieza todo este tema de alerta. Pero en realidad esos no son todos los riesgos que podría tener inteligencia artificial. Y como yo les mencionaba, pues, empieza transformando nuestra vida diaria, ¿no? Vida de manera cotidiana, mejora la accesibilidad a ciertas tareas que son monótonas, que son automatizables, por ejemplo, desde cuestiones de evaluar exámenes para muchas personas, ¿no? Y se acuerdan que ustedes lo más sofisticado era cuando llenábamos estos circulitos con lápiz y los leía una máquina. Pues ahora imagínense el tener esta inteligencia artificial que te permite evaluar, personalizar y tener una retroalimentación con los alumnos. Pero el tema también es qué es lo que sí se puede sustituir con inteligencia artificial y aquello que no se puede hacer. Entonces, bueno, ahí es en donde empieza nuevamente el dilema acerca de qué hacer con pues todo lo que sería esta tecnología en la palma de nuestras manos.
¿Qué otra cosa estamos viendo? Que a partir de que vi este boom, ¿no? Y aquí les cuento un poquito la anécdota, yo caí en la imagen de la derecha, que es la del Papa. Y miren que me dedico a estos temas. Lo veo en Twitter, y en Twitter, antes Twitter, ahora X, lo primero que es una imagen con la chamarra puffer de Dolce & Gabbana del Papa Francisco, y yo lo primero que digo es, wow, sigue siendo el frío en Europa. Era marzo, entonces dije, tenemos ahí un tema. Pues, vemos, ¿no? La imagen nuevamente y dices, no, pues el Papa había estado enfermo, no puede caminar tan erguido, se ve un Papa como un poco más como fuerte, ¿no? Y ya te das cuenta que es inteligencia artificial. La de la izquierda fue de las primeras imágenes también que se hicieron populares, que era Donald Trump arrastrado, pero en realidad, pues, hemos incluso detectar. Vemos que esto se está utilizando ahora por cualquiera de nosotros, puede ser, como nuevamente decíamos, un boom, puede ser algo utilizado para desinformar o puede ser algo para crear. Yo soy una mala dibujante, pero ahora tengo la posibilidad de hacer memes y de hacer cosas sin que nadie en ningún momento me pueda decir, oye, eres mala, porque ahora el límite pues es el que yo sepa teclear o que tenga acceso a alguno de estos mecanismos. Y de la mano con esto, pues entonces vemos también que hay cambios en los patrones de los delitos que vamos cometiendo o que pudiera cometer alguna persona. Y aquí empiezan pues nuevamente, ¿no? Este tema de alertas. Aquí les pongo un flechazo de una nota del gobierno de nuestro país en donde dice, debido a la digitalización, debido al uso de las plataformas online, debido a que ahora pues muchas veces nuestra voz está en distintos lugares, se pueden cometer fraudes financieros. Y podemos tener el tema de suplantación de identidad, que más adelante les pongo otro caso, en donde en realidad lo que estamos viendo es que cambian las estrategias de los ciberdelincuentes. ¿Por qué cambian? Porque pues ahora es mucho más fácil, ¿no?, delinquir a través del ciberespacio. Y estos fraudes electrónicos que pues pueden tener muchas vertientes. El típico del banco, hackean a veces con 800, a veces sí es el número del banco. Hubo un caso muy sonado de Santander, en donde desde el call center que estaba hackeado, a incluso le pasó hace poquito, empiezan a hacer llamadas. Y esas llamadas, pues tú si las tienes ahí incluso con el identificador, crees que es el banco. Y te dicen, oye, ¿reconoces o no un cargo que te acaban de hacer de Mercado Libre de 6,000 pesos? La gente se pone nerviosa, le dice que no, dicen, oye, no te preocupes, te vamos a enseñar ahorita en línea que cambies tu contraseña, y ellos de la mano le cambian la contraseña y le vacían la cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hacía la institución financiera? Decir, oye, pues nosotros nunca hablamos, en tu contrato dice que nosotros nunca hablamos, tú no debiste haber dado las contraseñas, siempre decimos, y en tu contrato viene que la contraseña es algo privado, que no la debes de dar a nadie, y entonces pues viene el estilo y afloje de qué tan responsables son las instituciones financieras o no por ese fraude, y si fueron hackeados o no. Pero el tema fundamental es que estamos viendo que cambian estos patrones del delito. Y algo que parecía que era pues sorprendente, como escuchar la voz de un familiar, pues ahora puede estar guardada ahí. Muchas veces no contestemos de llamadas de números desconocidos, precisamente porque a veces guardan con un bueno, ya tienen un tono de voz. Entonces, bueno, hay que tener ahí pues cierta vigilancia acerca de que pueden cometerse delitos en línea, ¿no? O que pueden cometerse delitos a través de llamadas telefónicas a partir pues del uso de inteligencia artificial. No quiere decir que no tengamos pues la tranquilidad de alzar nuestra voz o de poder creo que se metió ahí un ruidito, perdón, pero creo que ya me escucho bien. Sí, ya me escucho bien. Bueno, y entonces lo que les decía es precisamente pues tratar de evitar. ¿Ahí me escuchan? Creo que se metió ahí un vicio en el sonido, pero creo que ya me escuchan. Sí, perfecto. Son los pájaros en el alambre. Es la tecnología que a veces les juega chueco. Bueno, pues les hablaba, ¿no?, que cambian estos patrones del delito, pero no quiere decir que vivamos con miedo o con temor, pero sí que tengamos ciertas medidas de prevención. Por ejemplo, con nuestras contraseñas, no repetirlas en todos los sitios, que no sean algo predecibles, contar con estos llaveros electrónicos. En caso familiar, pues tener una contraseña familiar para saber si es tu familia realmente el que te está llamando o no, y pues evitar este tipo de suplantación o cambios de patrones del delito.
Esto obviamente ofrece muchas oportunidades, o sea, como les mencionaba que se puede automatizar muchísimo de la información, pues también yo no tengo que navegar en expedientes larguísimos, sino que solamente puedo destacar aquello que me da mi información valiosa de ese expediente para poderlo trasladar. Si veo que son patrones del delito, pues puedo ver cuáles son el tipo de llamadas, los horarios, la localización de donde vienen las llamadas, a qué usuarios se les están haciendo, cuáles son los montos que están solicitando. Y ahí, al revés, la inteligencia artificial me ayuda a mí, como personal que busca la administración de justicia, el poder acceder a mecanismos mucho más eficientes o mucho más eficaces para poder combatir al delito. Y entonces a mí me gusta ver a la inteligencia artificial no como un riesgo, no como una amenaza, pero tampoco como una panacea y decir que todo lo que se hace a través de inteligencia artificial está bien hecho. Y es difícil encontrar como este punto medio. Muchas veces nosotros decimos que el ciberespacio o la tecnología es como una navaja suiza. Es decir, lo mismo te puede ayudar a matar porque es una navaja, pero también tiene muchísimas utilidades o herramientas más. Pero no podemos dejar de ver, y esto es lo que me gustaría que se quedara como conclusión, que la inteligencia artificial es una herramienta y no un sustituto, y creo que nos lo deberíamos de tatuar, ¿no? O sea, es una herramienta, no es un sustituto. Y aquí les traigo el ejemplo de España, que es un escándalo reciente, está muy documentado, sobre todo por el periódico El País, pero también en el New York Times. Está un documento pues importante de esta investigación sobre un sistema que se llama Biogen. Biogen está utilizado para combatir la violencia de género en dicho país. ¿Qué es lo que hacen? Utilizan inteligencia artificial para evaluar el riesgo que tiene una persona de reincidencia una vez que ha detectado y denunciado violencia doméstica ante las autoridades. Su grado de riesgo, saber si necesita una orden de recepción, si necesita que la policía la visite, si necesita un cambio de domicilio, si necesita solamente tener apoyo psicológico. Entonces, en realidad ahí lo que hace la aplicación es, en realidad, pues categorizar, por así decirlo, o clasificar a las víctimas según la denuncia que han hecho. Aquí hay unos márgenes de error que son importantes y que tienen implicaciones éticas, vinculadas con su uso. ¿Por qué? Porque lo que hacía la policía ante la carga que podían tener de otro tipo de delitos, y no tener fiscalías especializadas, al no tener personal capacitado, es que solamente se basaban en lo que decía el sistema. Entonces llegaba la mujer, se le hacía una entrevista, llenaba el cuestionario, y a partir de esa entrevista y el cuestionario, que la entrevista era más bien de sus datos personales, y el cuestionario que era un poquito más profundo acerca del grado de violencia, es que se le categorizaba. Y entonces vimos que hubo mujeres que cayeron en este margen de error y que lamentablemente o sufrieron nuevamente de violencia o peor aún, murieron a causa de que se les daba una categoría en donde se decía que su riesgo era muy leve, cuando en realidad pues vemos por los resultados que no era así. ¿Qué sucede con el tema de violencia intrafamiliar o con violencia doméstica? Que muchas veces la víctima llega apenada, llega obviamente pues con esta idea de que ella tiene la culpa de lo que le está sucediendo, tienden a minimizar las incidencias que han tenido o el desarrollo de esta violencia, y generalmente dicen, es la primera vez, cuando no necesariamente es la primera vez, dice que no fue tan grave o que fue una pelea que ellas provocaron, y entonces este margen de error se ve obviamente profundizado a partir de ciertos rasgos que las víctimas muestran y que la inteligencia artificial no era capaz de mapear. Si nosotros, además de la entrevista, como se realiza por las autoridades, en donde les piden su nombre, si tienen hijos, cuál es su domicilio, y cuestiones muy coloquiales, diéramos un margen para que la víctima contara los hechos, para conocer mejor a la víctima, y tuviéramos autoridades capacitadas en el tema de violencia de género, ese margen de error se reduciría. Ustedes me van a decir, bueno, es que un 8% de un margen de error de tantas víctimas no es tan grave, pero el tema es que sí es grave con una muerte que suceda. Entonces creo que ahí es en donde se tiene que trabajar mucho en la parte de no solamente confiar en la inteligencia artificial o no solamente basarnos en la tecnología. Y esa es una etiqueta que no solamente vemos en este delito o en este tipo de cuestiones vinculadas con tecnología y violencia, sino en nuestra vida en general. No nos hacemos cargo de que la inteligencia artificial puede fallar. Entonces, si nosotros le decimos a nuestros hijos, oye, ya lo hizo la inteligencia artificial y ya me dio esta respuesta y seguro está bien porque ya me lo dijo la inteligencia artificial, estamos partiendo inclusive ya de un sesgo. Es decir, es falible.
y aunque nos dicen nosotros los desarrolladores puede fallar y que no sea tu fuente principal, pues estamos viendo cómo están empezando estos incidentes en materia de salud mental, en donde las personas lo utilizan como un apoyo psicológico que sustituye la terapia o la asistencia por parte de un psicólogo, y terminan pues autolesionándose, o terminan en suicidio, o terminan agrediendo a terceros. Entonces creo que ahí es en donde tenemos también que trabajar muchísimo. Uno, en que la inteligencia artificial es una herramienta, no un sustituto. Y dos, en que puede fallar la inteligencia artificial. Entonces, así como muchas veces nosotros decimos, ya lo vimos en la calculadora, no puede fallar, no necesariamente es así con inteligencia artificial. No porque venga de un programa algorítmico o matemático, quiere decir que es infalible. De hecho, la ciencia lo que nos demuestra es que se tiene que probar constantemente un hecho, y a partir de ahí se tiene que estar nuevamente comprobando o rebatiendo. Esa es la parte científica realmente. Entonces, creo que ahí es donde también tenemos que trabajar mucho. ¿Qué tipos de delitos pueden ser combatidos con inteligencia artificial? Como les decía, estos delitos cibernéticos que son, como les decía, el fraude electrónico, el fraude a través de vía telefónica, el fraude a través de videos, porque en realidad se van haciendo mucho más complicados y mucho más sofisticados, por así decirlos, y para ello sirve también la inteligencia artificial para combatirlos. Entonces, bueno, podemos ver distintos tipos de delitos que se pueden combatir y que se crean a través de inteligencia artificial. Es decir, son las dos caras de la misma moneda, y por eso les ponía el ejemplo de la navaja suiza, porque puede servir para un lado y para el otro. Y creo que también es parte del riesgo que a veces vemos nosotros como docentes acerca de inteligencia artificial. Aquí les hago la invitación a todos a que conozcan Notebook LLM, que es un desarrollo de Google, es de acceso gratuito, es una maravilla para estudiar, y lo que te hace es audios o resúmenes o mapas conceptuales de documentos o libros que tú le solicitas. Y lo primero que yo digo es una maravilla, porque yo puedo así generar mi clase y puedo poner videos y puede ser mucho más interactivo para mis alumnos, pero también digo, yo puedo dejar ahí cuestionarios, y esos mismos cuestionarios los van a ver mis alumnos y no sé qué tanto van a aprender o no a partir de que usemos esa tecnología. Entonces ahí viene nuevamente pues esta ambivalencia o esta cuestión que nos hace cuestionarnos hacia dónde va la inteligencia artificial. En materia de delincuencia, en materia de delitos, así como la puedo utilizar para prevenir y combatirlos, lo mismo lo pueden hacer los ciberdelincuentes para saber cuál es mi siguiente paso. Y es una carrera que no acaba. Entonces, aquí, si me permiten, pues vamos a ver distintos ejemplos de estos delitos que les mencionaba, ¿no? Delitos cibernéticos emergentes, fraudes financieros sofisticados, el lavado de dinero que se vuelve cada vez más complicado, la suplantación de identidad y el terrorismo. Entonces, bueno, vamos, si les parece bien, con el primero de estos ejemplos, que también es muy sonado. Ahorita les pongo el caso de Elías Ayub, pero puede ser nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, puede ser el propio expresidente López Obrador, puede ser Carlos Slim, puede ser Loret de Mola, puede ser Marcos de Regil, Bárbara de Regil. O sea, hay muchísimas personas que han denunciado el tema de utilizar audios o videos falsos para convocar a que se invierta en ciertos lugares o en ciertos productos. ¿Qué es lo que hace Elías Ayub? Que es por lo que lo utilizo un poco como de ejemplo. Él, pues ustedes saben que es pues mano derecha en algunos negocios de su suegro, Carlos Slim. Es una persona de relevante en ellos, trabaja en Shark Tank, entonces también es una persona que le gusta mucho postear en redes sociales, es una persona muy visible. Muchas personas ubican a Elías Ayub, muchas personas han visto su imagen, muchas personas han oído su voz. ¿Qué sucede? Cuando viene este boom en 2022 de inteligencia artificial, lo primero que él dice es aguas con los abogados porque van a desaparecer. Y pues fue una nota, ¿no? Fue un fragmento de un video que estuvo circulando constantemente con el lanzamiento de ChatGPT. Y lo primero que decían, pues todos en el medio es, oye, ¿sabes qué? Pues él debe de tener información de muy buena mano y está diciendo que nos van a sustituir porque ya se pueden hacer contratos, porque ya se pueden revisar leyes, porque ya se pueden hacer muchas cosas que nosotros hacíamos a través de la asesoría legal. Pasan unos meses, vienen estos videos y audios editados en donde él dice que hay que invertir en ciertas acciones de Pemex. Esas acciones de Pemex tú invertías, dicen que hasta 6,000 pesos, la gente sufría del fraude de 6,000 pesos, y en realidad pues él nunca había hecho ese video, parecía una entrevista con Carlos Slim, que sucedió pero que no decían eso. Y ahí viene él y demanda
Y de pronto dices, oye, entonces sí necesitas a los abogados todavía. O sea, estás quejándote de la inteligencia artificial. Entonces, me parece un caso simbólico, pero les he mencionado muchísimos. La presidenta actualmente en México, pues en una mañanera ya dijo, oigan, no hagan caso de estas versiones que dicen que yo estoy promoviendo, porque en realidad es un video editado. Entonces, ya no podemos, como decían nuestras abuelitas, creer ni lo que vemos ni lo que escuchamos, ¿no? Ellos decían, de lo que escuches, cree la mitad, y de lo que ves también. Entonces, aquí ya estamos viendo que no podemos ni creer ni pues nada de lo que estamos escuchando, viendo cuando estamos en redes sociales. Y creo que también esa es una gran lección. Como les decía, inteligencia artificial es una herramienta, inteligencia artificial puede fallar, pero además tenemos que ver que todo lo que sucede en el ciberespacio es falso, salvo prueba en contrario. O sea, no solamente falla la inteligencia artificial, sino que tenemos que ver 2 o 3 veces un material para darlo por bueno. Y revisar las fuentes, y revisar por qué lo emiten, quién me lo hizo llegar, para qué me lo hizo llegar, pero creo que ahí es en donde tenemos que trabajar mucho en esta parte de ciudadanía digital, de alfabetización digital, y si ustedes se fijan, quienes caen más en este tipo de fraudes son los adultos mayores. Y nuevamente venimos con esta idea del pensamiento crítico. Yo tengo 2 hijas, y cuando una le dice a la otra en la mañana, te tiendo tu cama, o sea, una mamá militar, ¿no?, que los pone ahí a tender su cama, la primera le dice, ¿y qué quieres o qué me hiciste? O sea, es clara la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué tanta bondad? ¿Por qué quieres tender mi cama? Y lo mismo tendríamos que decir nosotros cuando estamos hablando de inteligencia artificial y recibimos un video. ¿Quién me lo está mandando? ¿Por qué me lo está mandando? ¿Qué tipo de acción quiere que yo haga a partir de que veo este contenido? Si ustedes se fijan, el fraude tiene ciertos elementos. Al igual que la llamada telefónica del banco, juegan con nuestras emociones. Esta es una última oportunidad para que puedas invertir, solamente algunas personas lo saben. La persona que tiene sus inversiones te dice, aquí está mi cartera y si quieres entrarle, qué bueno, y si no, pues aquí hay otras personas que pueden ofertar. No tiene que ser algo que tenga un secreto o que sea de emergencia. Lo mismo sucede con la llamada. Quiere decir ahora que no reconoce el cargo, porque si no, sí lo va a tener que pagar. O sea, juegan mucho con esta emoción de la premura para que no lo puedas pensar. Entonces ahí es en donde también nosotros tenemos que ser muy conscientes de decir, no voy a tomar decisiones a la ligera y menos cuando impliquen dinero, voy a respirar profundo, voy a comentárselo a alguien, y muchas veces ni siquiera al comentarlo o escuchando la respuesta del otro, al decirlo, ya la gente dice, no, lo que estoy diciendo es una tontería. Cuando lo vemos nosotros desde afuera decimos, pero qué tonto, ¿cómo cayó? Le mandaron un WhatsApp a mi amigo y le dijeron, oye, estoy en el hospital, no me dejan salir, por favor deposítale al médico esta cantidad y mañana te la pago porque de aquí a que viene el seguro y yo estoy cansado y ya quiero llegar a mi casa. Y viene la gente buena fe y le deposita a esa cuenta que en teoría era del médico, que en realidad no lo es, y que había sido hackeada la cuenta a través de mensajes o de WhatsApp. Entonces creo que de fuera decimos, ¿cómo pudo depositar? ¿Por qué no marcó? ¿Por qué no preguntó? Pero sucede. Y sucede porque creemos que la tecnología no falla, porque creemos que es infalible, porque creemos que es de mal gusto marcar por teléfono, ya no estamos acostumbrados, y porque todo tiene que ser rápido, tiene que ser inminente, y porque es una urgencia. Entonces, bueno, ahí vamos viendo ciertos rasgos de estos nuevos patrones del delito. Otro ejemplo, pues, es el tema del lavado de dinero. Entonces, aquí les pongo 2 encabezados, que son más o menos recientes. Uno de ellos habla acerca de los cárteles en nuestro país, que lamentablemente pues ahora utilizan criptomonedas, conciertos de música y tiempos compartidos para blanquear sus recursos. Y otro, por ejemplo, de esta empresa tan grande a nivel global, que es Binance, en donde dicen, oye, pues ahí puede haber cierta afectación porque están lavando dinero a través de esa plataforma. Entonces, bueno, cada vez vemos nosotros más una digitalización de la banca, que las transacciones cada vez se pueden realizar con mayor agilidad, y que en este caso las criptomonedas le dan este halo de anonimato a lo que serían las transacciones. Las criptomonedas surgieron hace muchos años y es una vertiente de lo que en su momento fueron los cyberpunks. Ellos lo que decían es que el internet era libre, que el internet era para todos, que era un derecho fundamental acceder al mismo, todo eso es correcto, pero iban un pasito o 2 más allá, y lo que decían es, no necesitamos al Estado en el ciberespacio, porque nosotros somos autónomos y esa autonomía que recibimos del propio ciberespacio nos hace poder crear nuestras propias leyes. Y lo que decían ellos era, si en el momento en que los estados intervengan en la moneda o en ciertos recursos que son prioritarios, vamos a perder el control.
Entonces vamos a crear una moneda que sea encriptada, basada en esta cadena de decisiones que son el blockchain, ¿no? Esta cadena en donde la tecnología te permite que no esté centralizada, y vamos a ir en contra de la idea de lo que serían los bancos estatales. Y viene Bitcoin, y vienen muchas criptomonedas en ese sentido. El tema aquí es que efectivamente algo que surgió como libre te permite este anonimato, te permite poder hacer transacciones en línea, pero también da esta matiz o esta vertiente en donde el ciberdelincuente puede blanquear su dinero o puede tener acceso a recursos de manera ilícita, que se pague un rescate de alguien por un secuestro y que no quede huella. Entonces, bueno, nuevamente vemos esta ambivalencia de la tecnología que puede utilizarse para bien o para mal. Entonces, bueno, es algo muy común el tema de lavado de dinero. Otro más es el tema que les decía de las suplantaciones de identidad. Ya les hablaba un poquito de esta manipulación que se puede hacer de las voces o de los videos, pero también podemos hablar de perfiles falsos para engañar a otros usuarios. Esto pues se ha venido desarrollando en los últimos 10, 15 años, sobre todo se desarrolló en plataformas como Facebook, en donde la gente creaba comunidades o creaba perfiles de otras personas con imágenes que sacaban de Google o de alguna página de internet, y a partir de ahí empezaban a cometer ciertos delitos. Podía ser incluso para trata de personas, para captarlos para el crimen organizado, para pedirles dinero. Entonces, bueno, se utilizaba de distintas maneras para, pues obviamente aprovecharse de la buena fe de las personas. Y aquí nuevamente, pues tener este sigilo. Hay muchísimas teorías acerca de qué tan identificable podemos ser en redes sociales, si podemos tener muchos perfiles, si podemos tener una identificación solamente y que ese usuario nos vaya siguiendo en todas las plataformas que utilicemos, y es un atributo de nuestra personalidad, y así como tenemos nombre, domicilio, pues también deberíamos de tener, además de un estado civil, el tener una identidad digital. Sí deberíamos de tener una CURP de manera digital en donde el usuario a través de esa cuenta siempre pueda ser rastreable, o si eso vulnera la democracia, si eso vulnera la privacidad, si eso vulnera el derecho a la información, la libertad de expresión. Entonces, como les decía, pues viene siempre este debate o este estire y afloje acerca de si se puede o no rastrear o tener información de los usuarios, y en su caso, al estar dentro de una esfera que es privada, si se puede dar ese servicio público de identificación a través de los estados. Entonces, bueno, sigue siendo una gran problemática el tema de cómo evitar la suplantación. Otro ejemplo más que me parece también simbólico y que vemos muchísimo en las noticias es el tema de la inteligencia artificial que se utiliza como propaganda para el tema del terrorismo. Entonces, bueno, ha ido evolucionando obviamente pues el tema de estas guerras, muchas veces con estos grupos extremistas en ciertas regiones, en donde pues un aspecto crucial es la narrativa. Y esa narrativa que daña muchísimo, puede ser una narrativa en contra de la democracia, puede ser una narrativa en contra de las mujeres, en contra de ciertos grupos sociales, en contra de ciertos grupos religiosos, y que, como su nombre lo indica, causan terror, ¿no? Crean este halo de peligro, este halo de que hay una amenaza real, este halo en donde pues hablan acerca obviamente de qué tan eficaz o no puede ser el combate a estos grupos, y entonces pues viene toda esta idea de ver escenas de masacres, escenas denigrantes, escenas que dicen que son exclusivas, que no todo el mundo las quiere propagar, que los medios tradicionales no las tienen y que si las tienen están cooptados por el gobierno. Y entonces bueno, pues empieza toda esta idea acerca de cómo se utiliza la inteligencia artificial como un mecanismo cada vez más fácil de propaganda y cada vez más fácil de utilizar y de imposible detección. Y entonces pues nuevamente vemos estos riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos que les mencionaba yo a nivel ético, no solamente jurídicos, de la inteligencia artificial para perseguir los delitos? Y podríamos hablar de 4 fundamentales. Uno de ellos, que me parece que es también parte de cómo queremos regular a la inteligencia artificial, es la discriminación algorítmica. Y la discriminación algorítmica surge acerca de la ausencia o la poca regulación que pueden tener las plataformas que desarrollan inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hasta el momento, tanto en las redes sociales como en otro tipo de tecnología, lo único que veíamos era la autorregulación. Es decir, se les veía como un tema de entretenimiento, como un tema de innovación, no se inmiscuía el legislador. Son pues muy conocidas estas escenas, y si no pueden verlas en YouTube,
de las comparecencias de Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp, en donde los senadores y los legisladores en Estados Unidos le preguntaban cómo funcionaba Facebook y por qué era tan rico si la aplicación era gratis. O sea, no entendían esta idea de cómo se hacía de publicidad y algunos de ellos no sabían ni siquiera que había publicidad en Facebook. Entonces, bueno, pues a partir de ahí vemos que el legislador no puede regular un mercado que no conoce, que no sabe cómo intervenir y que por lo tanto no tenemos un algoritmo que sea ético. Cada plataforma desarrolla su propio algoritmo, es como si fuera una receta secreta, nadie la quiere compartir, se entiende que es un modelo de negocios, pero también pueden perpetuar sesgos ideológicos, desigualdades, pueden afectar a los grupos más vulnerables y no hay una regulación al respecto. Si yo soy una persona que desarrolla esta tecnología, pero tengo antecedentes familiares en donde digo el hombre siempre es malo porque mi papá abandonó a mi mamá, porque mis tías tuvieron que salir adelante, porque mi abuela era la que realmente dirigía a la familia, pues de pronto pues tengo este sesgo que se entiende que es natural, que nos hace humanos, pero que también puede perjudicar a otros. Y lo hemos visto con el tema claramente del uso de tecnología para el reconocimiento facial. Generalmente lo que dicen las plataformas es decir, en este sentido, oye, es que las personas más pobres son de ciertos rasgos, esos rasgos se van perdiendo y esos rasgos son los que busca la tecnología. Y entonces, ¿por qué siempre el delincuente tiene que tener determinados rasgos frente a los que podría ser de otra etnia o de otro, como ya sucede en otras regiones? El no el reconocimiento facial. Es decir, si pueden o no estas personas decir, esta persona está en esta butaca y este ciudadano iba en esta otra butaca. O si podemos evitar el delito a través de eso. Oye, hubo una trifulca y sabemos quiénes son las personas que intervinieron porque tenemos este reconocimiento facial. Entonces, bueno, viene nuevamente esta discusión que va de la mano con el de la invasión de la privacidad. Y aquí, pues, me van a decir que es muy coloquial el ejemplo, pero creo que me parece emblemático, de la Kiss Cam de Coldplay. Recordarán que hace unos meses tuvimos este concierto en Estados Unidos, con una pareja madura, en donde se acerca a la cámara para que se den un beso, ella tiene una actitud muy rara, él también, se agachan, se ponen sonrojados, el vocalista de Coldplay, Chris Martin, les dice que pues o son muy tímidos o están viviendo un romance, una affair, y entonces pues se vuelve viral. Yo todavía no entiendo por qué alguien graba una Kiss Cam, pero más allá de que grabes o no grabes y por qué identifican o no, lo primero que vimos es que la gente rastreó a través de estas apps de reconocimiento facial quiénes eran cada uno de los involucrados, en qué empresa trabajaban, cuáles eran sus nombres, cuál era la red social de la esposa de él, cómo compartieron el video para que ella se enterara por si tenía alguna duda o por tener la información en general, pero al final lo que estábamos viendo es que invadían o no la privacidad de estos sujetos. Y la discusión acerca del derecho de arena, oye, es que estás en un estadio y por lo tanto podemos conocer quién eres, o si te puedes perder entre la masa, que era la vertiente que ellos mismos decían y que decían las demás personas que están a favor del tema de privacidad. Oye, es que yo al perderme entre muchas personas, estoy en un halo, ¿no?, de privacidad. Entonces, bueno, tenemos que ver esa discusión o no acerca de si podemos consentir que nuestras imágenes queden registradas y que sepan a qué lugares acudimos, de deportes, de entretenimiento, o si en realidad eso ya vulnera y le da demasiado control a las instituciones públicas o privadas. Y de la mano con esto va el tema de vigilancia masiva. Y aquí tenemos pues obviamente las dos vertientes de Occidente y lo que sería la parte pues más bien oriental como China o como Rusia, en donde dicen que tienen pues por cuestiones de seguridad pública y de seguridad nacional un control mucho más personalizado de lo que sería su población. Desde la famosa muralla cibernética que tienen los chinos, en donde no te permiten tener apps de otras regiones, o sea, ellos tienen sus plataformas que son diferentes a las que nosotros podemos tener, de ahí el boom también de TikTok, que es la única red realmente global, o sea que sí está en China, ya no está en la India, pero bueno, ha tenido periodos de que está permitido en la India, pero bueno, en realidad está también en Occidente. Pero ellos tienen un mayor control de lo que sucede en su población. Y aquí les cuento como anécdota, ¿no? Una de mis cuñadas es rusa, siendo pandemia, iniciando la pandemia, fue a su país porque su mamá estaba muy grave, y pues ya se imaginarán, todavía no ha empezado el tema con Ucrania, entonces pudo viajar a través de Europa, ya saben, como astronauta, llega, no haya vacunas y tal,
y le dicen en migración de su país, tienes que respetar tu cuarentena y no puedes salir en 15 días del departamento que tienes aquí establecido como tu domicilio. Y ella, oye, pero es que está a 2 cuadras del de casa de mi mamá, es el mismo código postal, vengo a verla, no sé si aquí a 15 días, y le dicen, lo siento, estás en cuarentena. Un día, ella una noche se desespera, sale y cuando iba en el portón del edificio, le llega un mensaje a su celular y le dice, estás a punto de romper tu cerco. Y ella lo lee y se regresa. Cuando nos lo contó, yo estaba fría, ¿no? Yo así, no, tu privacidad, y cómo es posible, cómo sabía, geolocalización. Y ella lo que me responde es, hicieron bien porque yo estaba faltando a la ley. Y estaba a punto de romperla. Y era mi obligación obedecer. O sea, son visiones totalmente diferentes acerca de lo que es privacidad y lo que es el bien público. Entonces ahí es en donde tendríamos que ver cómo esta vigilancia masiva puede o no restringir libertades individuales y nosotros estamos deseosos o no de que estas libertades individuales se sesguen por un tema de seguridad nacional o de paz pública. El tema de decisiones, como les ponía en el caso de Biogen, sin supervisión humana. El algoritmo falla, el sesgo que puede tener discriminatorio, el tema de que no utilicemos a una persona con su criterio para evitar este tipo de cuestiones que están automatizadas y que pueden vulnerar derechos. En Argentina, por ejemplo, se utiliza muchísimo para el tema de vivienda el uso de inteligencia artificial. Y entonces lo que dicen es, oye, según la categoría que tú tienes, pues va a ser más rápido, ¿no?, la forma en la que te vamos a otorgar una vivienda. Si eres una madre soltera y tienes hijos pequeños, pues vamos a darte una acceso a vivienda mucho más rápido si eres un adulto mayor que una persona promedio que no tiene esta urgencia por tener un hogar. Entonces, ahí en realidad, pues diríamos, está muy bien que se utilice, que se automatice, pero como sabemos que puede fallar, ¿qué es lo que necesitaríamos? Un preanálisis de lo que es inteligencia artificial y una vez que ya mapeó y ya distinguió los expedientes, sí que las personas lo puedan distinguir y lo puedan leer. Pero no quiere decir que todo se haga con inteligencia artificial o que no lo utilicemos, simplemente que se utilice de una manera en donde vayamos de la mano seres humanos y lo que serían robots entre comillas. Y por último, para no cansarlos y porque ya sé que ya llevan toda la mañana en esto, la idea de cuáles son los desafíos legales que tenemos nosotros en el uso de la inteligencia artificial para combatir el delito. El primero de los grandes retos o desafíos es esta falta de regulación específica. Durante 25 o 30 años hemos hecho muy mal nuestro trabajo con redes sociales, seguimos con estos escándalos y seguimos sin regulación. Y la regulación poca que tenemos como una ley jury es para prohibir y para criminalizar. Es que es malísimo el uso de pantallas y entonces los niños no deben de tener acceso al ciberespacio hasta los 18 años porque las redes los vuelven locos. Y no necesariamente es así. Lo que tenemos que crear es una ciudadanía digital y se construye paso a paso. Ojalá que todos fuéramos así. Yo después de mis 40 sigo tomando malas decisiones de repente. Todos necesitamos entretenimiento y vulnera derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes que creamos que a los 18 salen del cascarón y ya salen con toda la inteligencia y madurez del mundo, en lugar de darles paso a paso un camino para que puedan realmente ir tomando hábitos digitales sanos. Entonces, bueno, esta falta de regulación que vemos en redes sociales no la deberíamos de trasladar a inteligencia artificial y también dejar que pasen 5 o 30 años sin regulación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener los debidos controles. ¿Qué hacen las plataformas? Decir, dejen autorregulación, porque si nosotros tenemos de intervención del Estado, se corta la innovación. Claro, ellas quieren las leyes que ellas mismas se dan, pero en realidad nosotros tenemos que buscar que no se vulneren derechos de ciudadanos. ¿Quiénes somos los que deberíamos de regular? No necesariamente el Estado, sino los propios ciudadanos a través de nuestros usos, de nuestros hábitos, a través de decidir qué plataformas seguimos y cuáles no. Ustedes saben que hay una gran oferta de inteligencia artificial. Yo sé que Grok, por ejemplo, no va a cuidar derechos de autor. Sé que Google es mucho más restrictivo en temas que pueden ir en contra del honor, la privacidad y derechos de terceros. Yo sé que puedo utilizar Meta, o sea, puedo utilizar distintas plataformas y a partir de ahí también decirle de una manera indirecta al mercado qué es lo que nosotros estamos dispuestos a compartirles y el uso que le vamos a dar. El tema de quién es responsable de los errores y de los temas de falta de pensamiento crítico que pueda tener la tecnología. Aquí, por un lado, el tema de Biogen nuevamente me parece simbólico. ¿Quién tiene la culpa? ¿El desarrollador del algoritmo que hizo que tuviera estos sesgos o que no notara que había porcentajes que podían fallar?
O la policía que dice, oye, ¿sabes qué? Solamente utilizo la tecnología y no utilizo al factor humano. O las políticas públicas a nivel general que permiten que se utilice la tecnología como un sustituto y no como una herramienta. Y Concepción de Arenal decía que pues cuando la culpa es de todos, la culpa también es de nadie o viceversa. Entonces ahí tenemos que ver tanto que las plataformas tuvieran muy pocos sesgos o estos sesgos se pudieran evitar. Por otra parte, que obviamente la intervención humana no se obvie y que tengamos que siempre pasar por un filtro que sea de una persona y no de un robot. Y por último, pues estas políticas públicas en donde se le destine dinero al tema de ciberseguridad. La protección de la privacidad, que a lo largo de esta sesión ya hemos estado hablando, en donde pues tengamos este sigilo de guardar las garantías adecuadas para que los ciudadanos no se vean vulnerados. A veces es muy complicado, ¿no? El no tener este control y esta supervigilancia, pero por otro lado tampoco tener ciertos delitos que podrían combatirse o evitarse o prevenirse, simplemente por decir que van en contra del tema de la privacidad. El uso del algoritmo, que bueno, también así como lo vemos en redes sociales, se tendría que transparentar en temas de inteligencia artificial. Vamos a ver un romance que vivimos en los últimos 25 años con las redes sociales, en donde eran lo máximo y era una forma de comerciar, de informarnos, de entretenernos, de estar en contacto con los demás, a decir que todo es malo dentro de las redes. Entonces, tendríamos que ver cuáles son las plataformas que nos inspiran más confianza, cuáles tienen mayores controles, cuáles utilizan algoritmos que son mucho más éticos. Y entender cómo funcionan los algoritmos. A mí me llama mucho la atención que de pronto oímos esta palabra algoritmo y pensamos que necesitamos un doctorado en ciencias ocultas para entenderlo, pero bueno, son procesos matemáticos que se utilizan para dar instrucciones. Ese es el algoritmo. ¿Cómo funciona el algoritmo de Facebook? Que dice, oye, porque diste like a esto, por tu perfil, que tienes esta edad, estás geolocalizado aquí, tienes estas búsquedas, te voy a dar contenido que a ti te sea significativo, que te sea importante. Y entonces dice, oye, ¿sabes qué? Si tú eres calvo, ¿por qué te va a poner el anuncio de shampoo para ricitos de oro? O sea, la verdad es que no te interesa. Y eso hace que obviamente nosotros como sociedad, digamos, me funciona el algoritmo, me gusta que me dé aquello que me interesa. A veces nos sentimos un poquito paranoicos y decimos, es que nos escucha, nos lee, y no solamente eso, nos adivina. Estaba yo hablando de un viaje y entonces de pronto ya me pone vuelos, pero ya me pone guías de turistas, pero ya me pone hoteles y entonces me facilita la vida, yo juego mucho con el algoritmo, pero a veces también te adivina y te sientes un poquito como vigilado, ¿no? Te subes al coche y te dice, faltan 15 minutos para que llegues a tu destino y tú dices, oye, pero apenas te estoy encendiendo, no sé ni a dónde voy. Yo no sabía a dónde voy y tú ya sabes, ¿no? Entonces, tener un poquito de cuidado con cómo se utiliza el algoritmo y saber como usuario cómo se utilizan nuestros datos. ¿Cómo funciona TikTok? TikTok te dice, los primeros 5 minutos vemos lo que a ti te gusta, pero después de esos 5 minutos ves lo más popular. Es decir, lo que tiene más visualizaciones, que no necesariamente es lo que a ti te interesa o lo que a ti te gusta, pero te lo muestro porque te puede interesar, porque a los demás les interesa. Es mucho más agresivo este algoritmo. Y por último, como les decía, pues el tratar de ver este caso de efectividad. En el de Biogen yo les decía que era un margen, me parece que es un riesgo muy pequeño, el que va de entre un 8 a un 14% de bajo riesgo de las personas que se sienten maltratadas y que podrían recibir o no sus parejas sobre ellas, pero en realidad pues vemos que sí hubo muertes. ¿Qué es lo que necesitamos ahora de inteligencia artificial? Tener conocimiento de esta tecnología, no tenerle miedo, no sentir que nos va a apabullar, que nos va a vencer, el desarrollo de marcos normativos que sean adecuados, que fomenten la innovación, que no sean camisas de fuerza, pero que tampoco permitan una autorregulación que sea absoluta o de un capitalismo exacerbado, la prevención de esta discriminación de los algoritmos para ciertos grupos vulnerables, una capacitación continua en lo que es la materia de inteligencia artificial. Y bueno, pues obviamente yo estoy feliz de que ustedes estén en esta semana de ciberseguridad, pues para hablar de todos estos temas. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para los futuros abogados? Un pensamiento crítico, es decir, que no actuemos nosotros como los autómatas o como los robots, sino que tengamos esa habilidad de analizar, pensar, evaluar cierta información o ciertos argumentos para poder decidir. Y obviamente también saber de tecnología, no es que queramos que sean ingenieros, pero que sí puedan comprender cuáles son las modalidades, cómo funciona el algoritmo, cuáles son los riesgos y cuáles son las ventajas de cada uno de ellos.
y el uso ético. Y más allá del tema de la moralina, pues es el tema de la justicia y de la equidad. ¿Cómo podemos hacer que la tecnología trabaje para nosotros y no nosotros para ella? Entonces, bueno, pues obviamente es una tarea que se dice muy fácil, pero que no resulta tan sencilla cuando la llevamos a la vida diaria. ¿Por qué? Porque la inercia, la rapidez con la que se desarrollan todas estas cuestiones muchas veces nos hacen ver o estar en el filo de lo que realmente sería sano o ético en nuestras decisiones. Por último, pues como les decía, estas decisiones pueden ser dañinas o no, pero la idea es que la inteligencia artificial sea una herramienta para que nosotros podamos prevenir y combatir al delito y no para que utilice en nuestra contra. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Con esto me despido. Estoy a sus órdenes si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, queja, sugerencia, llanto y destrucción. Y pues agradecerles muchísimo su tiempo y esta invitación por parte de la universidad para estar con ustedes. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por contar con su participación y en agradecimiento a la misma hacemos entrega de su reconocimiento, el cual enseguida le leeré. La Universidad Autónoma de Tamaulipas otorga el presente reconocimiento a la doctora Laura Coronado Contreras por haber impartido la conferencia Rol de la Inteligencia Artificial en la Comisión Prevención y Combate de Delitos, en el marco de la 7ª Semana de Ciberseguridad, llevada a cabo en el Centro de Excelencia Victoria del 20 al 24 de octubre del presente año. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes y un abrazo y que sigan aprovechando muchísimo todos estos espacios de reflexión. Muchas gracias y muy bonita mañana. Y bueno, con esta última ponencia llegamos al final de nuestra primera jornada. Queremos agradecer nuevamente a nuestros extraordinarios ponentes, Rosa Lara, Víctor Miranda, Daniel Vidal y Laura Coronado, por compartir su valioso tiempo y conocimiento con nosotros. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por su presencia y participación. Esto es solo el comienzo. Les recordamos que la Semana de la Ciberseguridad continúa con más talleres y conferencias. No olviden consultar el programa para no perderse ninguna actividad. En nombre de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, les deseamos un excelente día. Sigan construyendo juntos un entorno digital más seguro. Muchas gracias.